Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 2 versículos, así como están. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. ¿Ya están grabando? Una vez que hablamos de la justificación por fe en los capítulos anteriores y cómo el apóstol Pablo nos da un ejemplo en Abraham de lo que es la justificación por fe, el apóstol Pablo enseguida empieza a hablar de los resultados o de las consecuencias de aquel que es justificado por la fe delante de Dios. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es que cuando eres justificado por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, está haciendo una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene resultados perpetuos, justificados pues por la fe. Dios como juez da un decreto a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador y son declarados justos, y esa declaración nunca puede ser invalidada, no tiene caducidad, no termina, no se puede romper, no se puede quebrantar. Entonces, hermano, cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados por la fe, es una declaración que no termina, que no caduca. ¿Qué significa esto? Que usted y yo permaneceremos justificados delante de Dios hasta el día que estemos en gloria con Él. Nuestra justificación es permanente, no es transitoria, no se acaba, no se pierde, no nos la puede robar el diablo, no nos la puede robar el mundo. Dios dijo que habíamos sido justificados en Cristo Jesús y así permaneceremos. Entonces, enseguida el apóstol Pablo nos habla de la primera implicación de haber sido justificado por Dios y dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El resultado de nuestra justificación es una realidad externa y objetiva. Ya no somos enemigos de Dios a causa de una vida de rebeldía pecaminosa contra Dios, sino que ahora vivimos en una relación de amistad con Él y de reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, a veces nosotros cuando vivimos ajenos al conocimiento de Dios, cuando nosotros no entendemos esto, antes de venir a Cristo nosotros éramos enemigos de Dios. Antes de venir a Cristo nosotros, dice la Biblia, que vivíamos bajo la ira de Dios. No teníamos amistad con Dios. No teníamos una relación con Dios. La relación que creíamos que teníamos con Dios era en base a una fe falsa que el mundo nos enseñó y que la gente nos decía, no, tú solamente cree en Dios y haz obras buenas y pórtate bien. Para evitar todas esas confusiones, el apóstol Pablo desde el principio de su carta dice que no hay justo delante de Dios ni aun uno solo.
Y si nosotros éramos enemigos de Dios, si nosotros estábamos alejados de Dios, quiere decir que nosotros estábamos en enemistad con Dios. ¿Y qué relación hay entre dos personas que viven en enemistad? Una relación de lucha constante, donde el pecador ofende constantemente a Dios por su rebeldía. Y ese pecador se encuentra bajo la ira de Dios. Pero dice Pablo que una vez que fuimos justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Y que hemos sido reconciliados nuevamente con Dios. Hemos vuelto a ser unidos con Dios. Entramos en amistad con Dios. Pero tenemos que entender qué éramos antes delante de Dios. Enemigos de Él, impíos, pecadores, inmerecedores de cualquier bien que pudiera proceder de Dios. Y mire lo que dice la Biblia, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que antes de nosotros conocer a Dios, vivíamos en impiedad, perdidos por el pecado, enemigos de Dios, enemistados con Dios. Y dice la palabra que contra el pecador Dios está airado todos los días. Por eso lo glorioso de nuestra justificación, de nuestra propiciación, es que aplaca la ira de Dios. Nuestra reconciliación con Dios es en base a la obra de Cristo, y cuando Cristo viene para hacer nuestra propiciación, entonces la ira de Dios es aplacada contra nosotros. No importa quién sea usted, no importa que usted vea en la calle una persona y la considere una persona buena y honesta, pero si esa persona no ha entrado en comunión con Dios por medio de Cristo a través de la fe, Dios está airado contra esa persona. Dios está enojado contra el pecador. ¿Por qué razón? Porque sus actos, sus hechos, su presencia produce la ira de Dios. En Éxodo 22 y 24, cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que tenga cuidado de no caer en la idolatría de las demás naciones que lo rodean, les dice, para que si un día ellos lo hicieran, les dice, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esa es la actitud de Dios hacia el pecador, hacia el hombre que está en rebeldía contra Él. En San Juan capítulo 3 y versículo 36, el Señor Jesús declara y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mire cómo está hablando en un tiempo presente. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre de él. No estuvo, ni estará. La ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando nosotros somos puestos en paz con Dios por medio de Jesucristo, el conflicto bélico con Dios termina. La enemistad con Dios se acaba. Dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amigos de Dios o hijos de Dios. En Colosenses capítulo 1
Y versículos 21 y 22 dice lo siguiente: y vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire cuál era la condición del pecador antes de conocer a Cristo. En otro tiempo éramos, dice el apóstol Pablo, extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo se refiere a la mente? Porque siempre el pecado primero es concebido en la mente. Y una vez que el pecado está en la mente, una vez que está ahí, ya es una ofensa contra Dios. Mire, dirá usted, pero si no he hecho nada, sí pensé, pero no lo hice, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Jesús habló del adulterio? ¿Qué dijo? Que cuando un hombre veía a una mujer y la deseaba, ya había pecado con su corazón, con su mente, con sus deseos. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando nosotros hemos sido reconciliados con Dios, aún de esos pecados Dios se ha olvidado y dejamos de ser extraños para Dios y pasamos a ser cercanos a Dios y pasamos a ser amigos de Dios. Entonces, hermano, nosotros hemos pasado a ser reconciliados nuevamente con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el agente reconciliador. Jesucristo es el medio por el cual el hombre es reconciliado con Dios. No hay otro medio para la reconciliación. No hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay otra persona en la tierra con la cual usted pueda decir, por medio de él yo me reconciliaré con el Señor. No. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Los hombres buscan reconciliarse con Dios por otros medios, porque el hombre nunca quiere reconocer su pecaminosidad. Y el hombre dice, bueno, si me porto bien, me voy a reconciliar con Dios. Si hago obras buenas, yo creo que eso me va a reconciliar con Dios. Si recurro a un hombre santo, seguro Dios me va a perdonar. Aún si recurro a su misma mamá, yo creo que Dios me va a perdonar. Jesús me perdonará porque es su mamá y le va a hacer caso a su mamá. No es posible llegar a Dios por otro medio si no es por Cristo. Cristo es nuestra reconciliación. Y no podemos buscar reconciliación con Dios por otro medio, porque Dios no acepta otro medio, porque dio a su Hijo como reconciliación para nuestra vida con Él. Todo hombre que no busca reconciliarse con Dios por medio de Jesús sigue en enemistad con Dios. Todo hombre y toda mujer que no se busca reconciliar con Dios a través de Cristo sigue siendo un alien, un extraño para Dios. Alguien que Dios dice, no te conozco. Por eso cuando el Señor Jesús habla en el día del juicio, cuando dice, muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Dice el Señor, yo les contestaré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad.
porque esos hombres buscaron la reconciliación por otro medio. Y ningún hombre puede ser reconciliado con Dios si no es solamente por el nombre de Jesucristo. No hay otro agente, no hay otro medio para ser reconciliado con Dios. Y mire ahí mismo en el versículo 10 y 11, mire lo que dice Pablo en el mismo capítulo 5. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Escuche bien. No hay otro medio reconciliatorio, la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Yo no puedo esperar reconciliarme con Dios por otro medio. Yo no puedo esperar tener una comunión con Dios tratando de escuchar a otro hombre que no sea Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículos 18 en delante. Dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta era la predicación del apóstol Pablo. Esto es lo que él le predicaba a la iglesia. Necesitas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra persona, no hay otro ser el cual no lo reconcilie a usted con Cristo Jesús. Amén. Enseguida el apóstol Pablo dice lo siguiente: una vez de que hemos sido puestos en paz y reconciliados con Dios, dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, por quien también está haciendo alusión al nombre que acaba de mencionar atrás en el versículo 1, refiriéndose a Cristo Jesús. Dice que también por Cristo, aparte de haber encontrado la paz con Dios, de haber sido reconciliados con Él, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí? Mire, esta expresión tenemos entrada solo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Este término hace alusión a él el apóstol Pablo 3 veces y solo él lo menciona. Y siempre hace referencia al acceso que el creyente tiene a Dios por medio de Jesucristo. Tener entrada a Dios, siempre que se hace referencia de poder tener un acceso a Dios, el apóstol Pablo siempre hace alusión a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo está marcando que no hay otra manera de entrar a Dios, de obtener la gracia, sino por medio de Cristo Jesús.
El apóstol Pablo en una ocasión declara que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Amén. Mire, acompáñenme una cita, le voy a decir Efesios 2:18, donde el apóstol Pablo hace una declaración muy similar a lo que le estoy diciendo. Dice: porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Sí? Es por medio de él. Ahí mismo en el capítulo 3 y versículo 12, dice el apóstol Pablo lo siguiente: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Esta es la misma expresión que el apóstol Pablo está utilizando. Amén. Entonces, hermano, nosotros siempre que tenemos acceso al Padre, siempre es por medio de Jesucristo, algo que era impensable para el judío, algo que era inconcebible para el judío, entrar a la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel está al pie del monte, ¿sí? Y Dios le dice a Moisés: baja y dile al pueblo que se queden en las orillas del monte, que nadie ponga ni un pie en la orilla del monte, que nadie se atreva a subir al monte, ni aún una bestia podía tocar el monte santo de Dios, porque caería muerto inevitablemente. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿se acuerda cómo entraban amarrados y en su vestimenta tenían campanillas que hacían ruido? Porque cuando él entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, si el hombre entraba en pecado, caía muerto inmediatamente, y entonces nadie podía traspasar el velo del templo, no había ningún hombre. Entonces la soga que lo amarraba al pie, cuando dejaban de oírse las campanitas, decían: este hombre entró en pecado a la presencia de Dios a ministrar a Dios. Cuando dejaba de oírse el ruido de las campanitas, el hombre caía muerto y era jalado por la cuerda. Nadie traspasaba el lugar santísimo, sino solamente una vez al año el sumo sacerdote lo podía hacer. Nosotros hoy tenemos una libre entrada a la presencia de Dios. Por eso cuando Cristo muere, el velo del templo dice que se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la cortina del velo no era de esas telas que nosotros creemos, era una tela gruesa. Cuando Cristo muere, esa cortina se rompe en dos, abriendo Dios una puerta, un acceso a su presencia por medio de Cristo Jesús. Dios estaba abriendo una puerta al pecador para que entrara él confiadamente al trono de la gracia de Dios por el perdón de sus pecados. Jeremías, hay un texto en Jeremías 32 que nos habla al respecto. Versículo 38 al 40 dice lo siguiente: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Escuche bien, Dios hace un pacto con el pueblo, Dios hace un pacto con los creyentes, de tal manera que Dios transforma el corazón del creyente, de tal manera que Dios tiene un deseo de todo bien para sus hijos.
Y es que Dios abre una puerta para entrar a su presencia. Esto era necesario para nosotros los que hemos creído, tener una puerta abierta siempre a la presencia de Dios en Cristo Jesús, porque si bien es cierto que un día Dios nos limpió de nuestros pecados, nos justificó y nos reconcilió, aún todavía podemos pecar y ofender a Dios. Es esa entrada la cual Cristo abrió para que sus hijos entren confiadamente al trono de su gracia. Y mire, vamos a leer lo que dice Hebreos, algo de lo que le estoy mencionando. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice el escritor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez que se nos ha abierto el lugar santísimo, una vez que tenemos entrada a la presencia de Dios, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabe que antes entrar a la presencia de Dios producía un temor, pero un temor de muerte? ¿Sí? Donde tú sabías que tenías que entrar preparado a la presencia de Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Pero ahora, en este tiempo en el que vivimos, donde hemos sido reconciliados con Dios, el escritor nos dice, hablando Dios por su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya no somos como el pueblo de Israel que tenía temor poner un pie al borde del monte Sinaí, porque había una advertencia: ten cuidado porque vas a entrar a un lugar santo y ninguna cosa inmunda puede tocar lo santo. Ahora, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, confiadamente nos acercamos al trono de la gracia del Señor. En Hebreos capítulo 10, ahí mismo, y versículos 19 en delante dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy el pecador puede venir con confianza delante de Dios. Hoy el pecador puede sentirse seguro de que al entrar a la presencia de Dios encontrará perdón, no encontrará ira, porque hemos sido reconciliados con Él. Hemos sido librados de la ira de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Qué importante es que usted y yo sepamos lo que hemos obtenido, lo que Cristo ha obtenido para nosotros al entregarse en un sacrificio a Dios. Sin merecerlo, hoy poseemos esta bendición. Hoy puedo entrar a la presencia de Dios confiadamente. Pero en pecado sí, porque entro para ser limpiado de ese pecado. Entro para recibir el perdón de pecados. Enseguida el apóstol Pablo, después de hablar de esta gracia, dice, volviendo a Romanos 5:2, por quien tenemos entrada a esta gracia por la fe, en la cual estamos firmes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una vez que usted ha sido reconciliado con Dios,
Una vez que usted ha disfrutado de la gracia de Dios, dice la Biblia que usted y yo permanecemos firmes en esta posición. Esto se refiere a nuestra posición permanente y segura de la que gozan los creyentes en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted y yo, una vez que hemos alcanzado la misericordia de Dios, una vez que tenemos acceso al perdón de Dios, permanecemos firmes, tenemos la seguridad de que no volveremos atrás, de que no seremos removidos de nuestra posición en Cristo. Cualquier persona que genuinamente ha conocido a Cristo, cualquier hombre o mujer que genuinamente le ha entregado su corazón a Cristo, permanecerá firme en Él hasta el fin. Esta expresión o este verbo en el cual dice que permanecemos firmes o en el cual estamos firmes, el verbo está en un tiempo perfecto que sugiere una situación permanente. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros estamos firmes y permaneceremos firmes y seguiremos estando firmes hasta el fin. Permanentemente permaneceremos en la reconciliación, en la justificación, en la santificación, en la obra completa que Cristo ha hecho por nosotros. No hay manera de ser removidos de esa posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque lo meritorio de nuestra salvación lo hizo Cristo, no nosotros. Por eso es que sabemos seguro de que estaremos firmes en nuestra posición en Cristo. Los méritos los dio Cristo, no nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo afirma y dice, en la cual estamos firmes, la gracia en la cual Dios nos ha puesto, estaremos firmes siempre. Siempre permaneceremos en ella, siempre Dios nos guardará, siempre estará abierto el lugar santísimo para entrar y alcanzar el oportuno socorro. Siempre Dios guardará a los suyos. Es algo inamovible. Sería una locura pensar que un día no le perteneceremos al Señor. Porque le pertenecemos a Dios. Él nos compró con la sangre de su amado Hijo. Él nos ha adoptado como sus hijos. Y Él no piensa nunca en algún momento decir, ya no eres mi hijo. Porque una adopción es algo que permanece para siempre. Y nosotros siempre seremos hijos del Señor. Acompáñenme ahí en Romanos 8. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo murió y aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Fíjese bien las garantías de que permaneceremos firmes. Estas son las garantías. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si Dios ya nos justificó en Cristo? Si Dios ya declaró que éramos justos, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos puede acusar de injusticia? ¿Quién nos puede condenar si Cristo ya pagó nuestra condena? Ya murió por nosotros. Y dice, y aún más resucitó,
y aún más está intercediendo por nosotros. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pregunta. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es una garantía de nuestra firmeza en el Señor. Es una garantía de nuestra salvación eterna. Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No la va a tener. Desde el día que usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Desde hoy tenemos la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque entonces mi vida eterna que estoy viviendo en este cuerpo, la voy a vivir en su presencia. Voy a ser llevado a la presencia de Dios, dice, lo cual es muchísimo mejor. En San Juan 6:37, todavía no dejo el punto de nuestra firmeza, hermano. El Señor Jesús declara y dice lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es garantía de que una vez que hemos venido a Cristo, Él nos recibirá, permaneceremos con Él y siempre estaremos con Él. Filipenses capítulo 1. Y versículo 6. Estando persuadido de esto, habla el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. ¿Cómo la comenzó? Salvándonos por medio de Cristo Jesús, justificándonos, reconciliándonos con Él. Bueno, eso que una vez empezó, dice el apóstol Pablo, el que una vez empezó, terminará. El día de Jesucristo, cuando estemos con Él, el apóstol Pablo, hasta ese día está garantizada nuestra salvación. Lo que Dios empieza, lo termina, no es como nosotros. Cuando Dios empezó nuestra salvación, Él la va a terminar. Nosotros cuántas cosas las empezamos y las dejamos a medias. ¿Cuántas? Y hay otras que decimos, sí lo voy a hacer y ni siquiera las empezamos. La obra que Dios empezó en nuestro corazón, Dios la va perfeccionando hasta el día que venga el Señor Jesús en gloria por los suyos. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo está consciente de sus padecimientos por causa de Cristo, pero dice, esos padecimientos no traen vergüenza a mi vida, ¿sí?
¿Por qué razón? Dice, porque yo sé bien en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardarme hasta aquel día. Todas estas son garantías de la justificación. La última cita que le voy a dar en este punto se encuentra en Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire lo que está diciendo. ¿Cuál es la obra de Dios para sus hijos? Dios es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Y qué más? Y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Qué gloriosa es esta palabra, que hoy los que estamos aquí, los que tenemos certeza de nuestra salvación, sabemos que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con alegría. Qué grande es nuestra salvación. Por último, el último punto que toca el apóstol Pablo de este versículo es el siguiente, y dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El destino final del creyente es su glorificación definitiva en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gloria? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿De qué nos podemos gloriar? ¿Qué es aquello que nosotros podemos decirlo así como presumiéndolo? De que un día disfrutaremos de su gloria, de que un día seremos transformados y seremos semejantes a Él. Seremos transformados a una gloria semejante a la de Él. Entonces, una vez que usted entiende su posición en Cristo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Nuestra gloria es que un día estaremos con Él delante de su presencia. El pecador que viene a Cristo por la fe y le reconoce como Salvador es declarado justo y al mismo tiempo recibe la seguridad de disfrutar la gloria de Dios en la eternidad. Cuando alguien le diga, ¿y por qué estás tan seguro que tú vas a ir al cielo? ¿Por qué estás tan seguro si apenas tienes 20 años? O 15 o 16, ¿por qué crees que de aquí a los 50 todavía vas a estar en la fe? ¿Vas a ser cristiano? ¿Qué nos lo asegura eso? La esperanza que Dios ha puesto en nosotros de una gloria eterna. Mire, San Juan 17:22. Se me hace que esta cita no es, se me hace que esta cita está cambiada. A ver, déjenme no. No, esta cita no es. Muy bien, entonces acompáñenme a 2 Corintios 3:18. Pues puede ser esa, sí. Sí, está ahí en San Juan, que me diste. En San Juan 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, declara el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire,
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Transformarnos, llevarnos de gloria en gloria a la imagen de Cristo, a semejanza de Él. Conforme nuestra vida avanza, hermano, conforme su vida cristiana camina, y usted ve su crecimiento y su entendimiento de la palabra, y usted empieza a ver cómo sus pasiones y deseos pecaminosos están siendo sujetados por la obra y la revelación del Espíritu Santo, es una transformación de gloria en gloria. No puede haber un creyente que tenga un crecimiento estático. Nosotros debemos de ir siendo transformados cada día por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice que vemos como en un espejo la gloria de Él. Cuando miramos al espejo vemos su gloria y eso refleja que nosotros estamos siendo transformados cada día a la imagen de Él. Filipenses capítulo 3. Hablando de la gloria que esperamos, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo que nuestro lugar, nuestra ciudadanía, nuestra identidad, no está en esta tierra, está en los cielos. Nosotros nos tenemos que identificar como hombres y mujeres que no pertenecen a este mundo, que somos ciudadanos del cielo y por consiguiente esperamos la gloria del cielo. En Primera de Juan 3, versículos 1 y 2, dice San Juan lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjese bien, no somos esto. Esto que usted ve, lo que usted realmente no es esto. Lo que realmente seremos es lo que se va a manifestar, dice Juan, cuando estemos con Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su venida, en su gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando veamos a Cristo, ¿qué vamos a ver? Al Cristo glorioso, al Cristo de gloria, no al crucificado, no al limitado por un cuerpo físico, no al que lloró en el Getsemaní por los hombres, no, veremos al Cristo glorificado y nuestra esperanza es, conforme a la palabra, que seremos semejantes a Él. ¿En qué consiste nuestra esperanza de gloria? Nuestra seguridad de salvación, de que le veremos, de que estaremos con Él, en que Él es el quien nos afirma. Él es el que nos hace permanecer fieles. La obra que un día empezó en nuestro corazón, Él la va a terminar para el día de Jesucristo. Esa es nuestra garantía de salvación. Esa es nuestra esperanza. Y si algún día usted siente que ha perdido la esperanza de la gloria de Dios, haga lo que Abraham. Puso esperanza sobre esperanza. Agregue esperanza a su esperanza y tenga confianza en el que ha prometido. Porque el que prometió es fiel y verdadero. Póngase en pie y vamos a dar gracias a Dios.